El micrófono está ahí. Sí se escucha bien, ¿no? ¿O va a ser mejor de que más bien Uy, escúchame, desde ahí se escucha perfecto. ya? Ok, entonces yo creo que me siento acá, súper cerca, o yo me siento acá para apuntar y ustedes jalan una silla o se paran acá para que... Ya. Porque si no, no hay forma. Hablar de aquí. Sí. Estaría usar la cámara. Ay, no. Para que hagan voice también. Ya. No, Claro, sí. Ya, bien. Voy a asumir que todos ya están, así que nada más voy a iniciar de una vez con orden de oradores. Igual como todos están en virtual, am, los POIs, ¿cómo los van a preferir ustedes? ¿Voz? Por voz. Ok, los POIs en general, para todos quienes están en virtual, por voz. Y me imagino que ustedes lo harán o por voz o levantando la mano porque salen en la cámara, ¿no? Pero, bien. Ah, ya. Yo voy a estar tomando el tiempo igual, pero asegúrense de tener un timer o algo al costado para igual como tenerlo al tanto. Y ya, listo. Entonces, me indican orden de oradores y también pronombres si así lo desean en alto de gobierno. Primero voy yo, Alan, mis pronombres son diferentes. Gracias. Posteriormente, Michelle Bonifacio, pronombres indiferentes. Alta de oposición. Para, para el líder de oposición, partido. Y para mi secretaria de oposición final. Gracias. Baja de gobierno. Oli, voy yo, Natalie Vázquez, de extensionista. Felipe. Me imagino que Felipe va del látigo. Hola, sí, no se escuchó. Es Felipe, de Látigo. Es que no sé por qué no se escucha desde acá. ¿Ustedes se escuchan bien? Se escucha raro. O sea, yo sé que ustedes escuchan mejor desde acá, pero el problema es que mientras más cercanos estemos acá, creo que, o sea, no sé dónde es el parlante ahorita, pero creo que es este. Am, ¿El parlante está muy alto o a qué se refieren? o sea, no escuchamos bien, escuchamos mejor cuando estamos más hacia atrás, como en el salón. Ah, Porque o el sea, si es parlante muy está alto, muy delante. bajen el volumen, porque eso pasó ayer. Si está muy alto, bajen el volumen. No sé si por ahí está Iams para que los ayude. A ver, voy a intentar más bien subir el volumen, porque el problema es que el parlante, el parlante está como al fondo del salón. Entonces, tanto al frente, ajá, está hasta atrás, son esos. Ya. Pero yo creo que también para mí no se escucha tan. Sí, ya, yo creo que normal. Y más bien priorizar que ellos lo escuchen, entonces normal. Intenten que hablar fuerte, porque el parlante está muy atrás, no somos tan fuertes. O sea, escuchamos claro, pero un poco bajito. Así que cuando den el discurso, acérquense bien al micrófono para que se les pueda escuchar un poquito mejor. Y ya está. Baja de posición. Primer orador va Joaquín Deza y segundo látigo va María Fernanda. Bien, gracias. Am, bien. Entonces, para iniciar con el debate, invito a Alan para abrir el primer gobierno a tu primera palabra. Ok. Um, yo voy a dar un momento para los puntos de información. Ayer no sé por qué había un sonido medio raro que hacía que me confunda cada rato. Quiero creer que no me estaban haciendo barracking y espero no lo hagan ahora porque yo voy a dar igual un tiempo para que me hagan los puntos de información. Voy a empezar este discurso en
Oye, 3. Alan, Saludo a todos. ¿podrías hacer una prueba de audio un poco más larga? Porque se escucha un poco bajo. ¿Ahí se me escucha? Sí. Más o menos. Trata de hablar más A rápido. ver, estoy feliz de haber venido aquí con Mitchell porque es un gran entrenador. ¿Sí? Yo ¿No? creo que yo me voy a poner atrás. O sea, ustedes sí. Voy a intentar gritar desde atrás, esperando que el micrófono funcione. O quizá venir acá cada que necesito, pero yo no escucho desde acá, entonces. A ver, dame un toque. Sí. Estoy buscando mis audífonos. Ya, cuando vamos a hacer. Dame un toque. Voy a intentar volver a hablar. ¿Se me escucha desde acá bien? ¿O es demasiado bajo? ¿Se escucha bien desde acá o no? Todo perfecto, todo bien. Sí, se escucha bien. Veo de los que se complica el debate. Me conecto desde el celular y desde ahí prendo el micrófono, pero creo que para facilitar y escuchar bien, como vamos a hacerlo desde aquí, así que intentar como hablar lo suficientemente al fin. Sí, una última cosa, y es que para los puntos de información sí sería bueno de que se acerquen o si es que sus discursos pueden Ajá. ser en ese momento en las sillas, estaría perfecto. Sí, o sea, Sí, por favor. vale. Creo que vamos a iniciar el debate de una vez, entonces, invitando a Alan a que primera palabra. Ya, ¿ahí se me escucha? Sí, ¿Sí? sí. Ya, ok. Empiezo en 3, 2, 1, va. La comparativa de este debate es bastante simple. Gobierno, defendemos que estos recuerdos que atormentan constantemente a estos soldados y estos veteranos de guerra sean eliminados y oposición hace que se queden con esos recuerdos por toda su vida. Creemos que esto es significativamente importante. La estrategia desde el primer gobierno para ganar el debate es simple. Nosotros queremos eliminar esos traumas que no les permiten vivir bien a las personas. Esto es lo más importante del debate porque esto impide que puedan desarrollar sus vidas con normalidad. Noten que vamos a compararnos con los potenciales encuadres de oposición. Nosotros aceptamos, creo que incluso... Ah, Podría llevar a la reflexión, porque de verdad es muy difícil empezar con esto bien. Voy a hablar de esto bien. que no se me escuchó. Yo creo que increíblemente bajo. Ya, entonces voy a tratar de gritar. El problema Deja, deja. simplemente tuyo, creo que es el problema de todos. Porque el problema es que por todos los sonidos del aula, porque hay como literalmente los parlantes, no se ve en la cámara, pero los parlantes son como 10 centímetros de fondo y están al fondo. Y adelante como la laptop como tal, la computadora, no tiene buen sonido. Entonces, ahorita viene ahí, ponían. Bien, pero el problema es que es muy y yo iría a la sí, eso es la última opción que es seguro para participar, ¿no? Y alguien está viviendo. No, vamos a esperar ahorita, porque ella va a venir a arreglar el audio que está. Y estoy viendo el camino, porque son problemas. Y ya si se demora mucho, el celular, nosotros nos conectamos. No, no es. Igual no lo tengo, pero es igual.
que ahora no voy a dar nada, que no es Entiendo. el audio de ellos, porque estando ahí en la computadora y acá al frente, súper abajo, pero también atrás, como el barro de súper tienes que hablar y mira la que cualquiera hable. ¿Puede hablar cualquiera, por favor? Hola, 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 hola. hola, hola. Hola, hola, hola. Yo sí escucho. O sea, tiene sentido. ¿Quién nos escucha? Por- Entonces es Alan. O sea, yo escucho a todos los de la sala, incluido a Alan, pero, o sea, el salón. Michelle, ¿puedes hablar un poco más fuerte o acercarte más al micro? A ver, hola, 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 hola. ¿Qué tal? Ahí ¿Me está escucha? muchísimo mejor. Ya. Entonces, todos acérquense por favor al micro y hablen fuerte. ¿Está bien? Si hablo a este ritmo, ¿se me escucha? Sí. Estoy No, seguro. hazlo como lo hiciste hace rato. A ver, hola, si hablo a este ritmo, ¿se me Sí, escucha ahí está perfectamente? mucho mejor. Listo, creo que ahí, ok. Me van a ver como loco en mi departamento, ¿no? Igual Doménica está en su teléfono por si acaso. Ya. Bueno, vayan a hablar, vengan acá a hablar. Sí, claro. Sí. ¿Por qué dice que pueden? Ahora sí, por 30 segundos, como nada singularmente para el panel y para nosotros aquí. Entonces, inicias de cero y recién segundos de debate. Bien, Prefiero iniciar desde cero. ¿Se me escucha, verdad? sí, ahora se pero no tan fuerte. Hable, que tiene el micrófono. Ya. Ok. Sí, desde cero, desde cero. Entonces, vuelvo a empezar mi discurso en 3, 2, 1, va. La comparativa de este debate es bastante simple. Gobierno defiende un mundo en el que estos traumas sean completamente eliminados por parte de estos veteranos de guerra y oposición quiere que se queden toda su vida con ellos. Noten algo importante, la estrategia del primer gobierno para ganar el debate es que buscamos eliminar los traumas que impiden vivir bien a estas personas. Esto es lo más importante porque sin esto las personas no pueden desarrollar con normalidad sus vidas. Incluso si aceptásemos el encuadre de oposición en el que se restringe en cierto grado de consentimiento, creemos que lo nuestro es muchísimo más importante por tres cosas, porque existen afecciones directas a la emocionalidad, a los traumas, que es probablemente exponencial a lo largo de los años y a lo largo de la vida de estas personas, pero indirectamente perjudica a sus familias. Y tercero, les genera un pánico terriblemente grande que no los hace poder escapar de estos traumas como las muertes, como ver a sus aliados constantemente falleciendo o vulnerar los derechos de terceros. El modelo que les vamos a presentar es bastante sencillo. Pretendemos usar una tecnología que sea de alta gama, que vaya directamente a tratar de recolectar aquellos recuerdos en la corteza del cerebro exactamente donde se encuentren en la parte de las neuronas. Esto tiene dos características importantes. Primero, que va a ser selectivo respecto a cuáles van a ser los recuerdos que vamos a borrar. Y segundo, que va a ser eficiente respecto a que vamos a atacar directamente recuerdos específicos. No se va a eliminar todo tu periodo que has estado dentro de la guerra. Probablemente se vaya a eliminar o las guerras particulares, o perdón, dentro del combate, se vaya a eliminar las guerras particulares, las muertes de tus aliados, aquellos procesos que directamente generan traumas en ti. Creemos que todo lo demás probablemente se va a quedar dentro de las personas, incluso los beneficios indirectos como bonos y tal van a seguir estando. Noten, las guerras son significativamente traumáticas para estas personas. Uno, porque lo más probable es que sean personas que no lo hacen porque se les dé la gana, sino porque tienen, o uno, un sentido de nacionalismo muy grande, o segundo, que estén cumpliendo un servicio militar. Esto implica que están expuestos a cosas terribles como presenciar muertes. Creo que el solo hecho de que una persona normal vea una muerte es algo terrible en sí mismo y los afecta emocionalmente de una manera significativa. Se generan, por ejemplo, avistamiento de heridas que son terriblemente malas. Ver a tus camaradas agonizando es un trauma significativamente terrible y sobre todo cuando te relacionas directamente con ellos y cuando ves que son personas que están muriendo o ves que son personas que han sido constantemente heridos, es un trauma que no estamos dispuestos a que sigan viviendo. ¿Cómo vamos a ganar este debate? Por medio de dos argumentos. Primero, porque esto es legítimo y segundo, porque existe un bienestar directo para los soldados. Respecto al primer punto de la legitimidad,
4 mecanismos importantes. Noten que el Estado tiene las lógicas del proteccionismo. La razón por la que cuando estábamos en el COVID y nos encerraron y nos restringieron un montón de libertades, por si es el caso de oposición, es porque en principio ponderaban proteger nuestra salud, ponderaban proteger nuestras vidas. Ya les he probado por medio del encuadre cómo las vidas de esas personas se ven significativamente afectadas. Creo que igual estas lógicas pueden ser extrapoladas. Segundo, porque la libertad que tú piensas que tienes como soldado o como veterano está siendo constantemente sesgada por todos aquellos traumas que has vivido. No tienes una percepción de la vida que sea significativamente objetiva. Creo que esto ya desde una manera preventiva afecta a la potencial idea de que no pueden ir a psicólogos y tal. En principio esto deberían de demostrar disposición y creo que no están dispuestos por estos sesgos que les doy. Pero tercero, igual esto implica reparar los servicios de alguien que te ha servido a la patria. Son personas que o de manera voluntaria o de manera involuntaria, han servido a su patria, han arriesgado sus vidas de una manera significativa, han estado sometidos a clímax terribles para su salud mental. Creo que entonces existe una necesidad de parte del Estado de tratar de reparar a este tipo de personas por el servicio que han dado, por segundo, porque son seres humanos y merecen vivir una vida normal. Pero cuarto, igual estás ayudando a personas vulnerables, porque son personas que han sufrido traumas, no son personas normales, probablemente su psique haya sido constantemente modificada, pensamos que existía un deber importante con esas personas. Ponderemos de una vez, porque esto es mucho mejor, a la potencial línea de oposición. Porque noten, el bienestar y una vida digna es la precondición para todo, es decir, es contingente a la libertad de la que te pueda hablar oposición. 3 puntos para defender esto. Punto número 1, solamente la vida es buena cuando te permite poder tener una capacidad de decisión. Ya les he probado cómo estas personas tienen una visión de la realidad constantemente modificada, subjetiva, alterada por sesgos y por los traumas que han tenido. Es decir, la capacidad de decisión que tienen está siendo significativamente mellada. Esto implica que, por tanto, la libertad está siendo significativamente afectada. La libertad solamente se consigue de nuestro lado. Segundo, porque sin condiciones mínimas para poder tener una buena vida, si esto afecta directamente tu vida, tu integridad, tu salud o la de tus familiares, probablemente no voy a poder ejercer mi libertad como una persona cualquiera. Segunda línea de análisis. ¿Por qué el bienestar de estos soldados se ve mucho mejor de nuestro lado? Varios puntos acá. Primero, porque tengo un bienestar conmigo mismo. Noten que esas personas han sido expuestas a situaciones de combate terriblemente malas. Han sido expuestas a traumas en las que, por ejemplo, han tenido que dejar morir a sus amigos, como en Medio Oriente, a las que han sido sometidos a matar a sus propios camaradas. Segundo, a que probablemente hayan quitado vidas de personas enemigas, matando a jóvenes, por ejemplo, en Afganistán, matando a jóvenes en Vietnam, que así sean soldados, igual los seres humanos tenemos empatía cuando vemos sufrir a alguien, mucho más cuando quitamos una vida de una persona inocente. Pero tercero, igual afecta a personas vulnerables. Probablemente las personas que han bombardeado Hiroshima y Nagasaki no puedan dormir por las noches porque saben que han matado no solamente soldados del bando contrario, sino también han matado niños, a personas. Esto hace que, por tanto, el impacto de que el solo hecho de ser seres humanos y esto nos afecte se da de una manera significativamente grande. Hace que, por ejemplo, no seamos robots. Las personas no son intrínsecamente malas. No matan porque se les da la gana. Probablemente lo hacen por o su país o porque se les han ordenado. Noten que esto, complementado con lo otro, hace que el impacto emocional sea significativamente más grande. Antes de pasar al segundo mecanismo, ¿algún punto tienes baja? Sí, Alan, tienen que pensar de que se está borrando todos los recuerdos durante la guerra. Por lo tanto, crímenes de No, guerra, no, 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 delitos no, que no, hacen no. estos ejércitos. Estamos borrando aquellos. En mi modelo ya lo he probado porque va a ser una eliminación de recuerdos selectivo. Segundo mecanismo, ¿por qué te mejora en términos de círculo social? Noten algo importante, pero ya respondiendo a Joaquín, igual si se les borra los crímenes de guerra, el principio de que estas personas no lo hacen porque se les dé la gana, sino probablemente lo hacen porque se les está ordenando una tercera persona, pero el trauma sigue quedando para esa persona, le sigue dando puntos de legitimidad a mi punto. Pero segundo, es que en términos de círculo social, yo ya no estoy perdiendo esa forma en la que me relaciono directamente con aquellos que más quiero, con mis amigos o directamente con mi familia. Noten que una característica principal de los veteranos de guerra es, uno, que son increíblemente paranoicos, es decir, que ya no pueden vivir una vida con normalidad, sino que segundo, tratan de resolver la mayoría de sus cosas con violencia, porque saben que es lo único que ha funcionado para tratar de cumplir sus objetivos. Pero tercero, igual me mejora en términos de identidad con la sociedad. Creo que esta identidad se ve significativamente mejor en mi lado, porque ahora no estoy tan condicionado por mis traumas a poder interactuar y a cómo me ve la sociedad. Creo que al final sigo teniendo todos los beneficios. Los impactos de estos son dos y bien claros. Evitas un dolor constante de sentirme el bicho raro, de sentirme no adecuado porque no pertenezco aquí, pertenezco a la guerra. Creemos que es un proceso de integración más saludable para estas personas y evito este tipo de conductas reaccionarias y violentas, orgulloso de proponer.
entre lo que se va preparando Fátima para salir, y va caminando, voy a empezar. Igual, sí lo voy a hacer lo que pero cuando igual, voy a gritar. Me siento acá, ¿no? Sí. Hola, ¿acá se escucha claro? Yo sí te escucho. ¿Se escucha? Yo sí no sé qué dirá el resto. Sí, te escuché. Ya, sí se escucha ya. Bueno. Voy levantando la mano, por favor, con lo del emoji ese. A ver, espera. ¿Puedo usar mi teléfono para ver un timer? Disculpa. Ya. Voy a comenzar con mi curso en 3, 2, 1. Panel, va a haber dos cosas fundamentales que voy a hacer en este debate. En verdad, tres. Primero, refutar al gobierno. Después, presentarte por qué la agencia de las personas está siendo vulnerada de una manera irreparable y cómo esta en verdad les está causando más daño. Y segundo, cómo todo el punto de sanar el trauma es en verdad una farsa y no va a funcionar en su mundo. A ver, primero para empezar refutando. Mencionan la idea de que solo van a borrar ciertos traumas. Genial, eso mitiga todos sus impactos desde el momento en el cual toda la experiencia es traumática. El hecho de tener el miedo de ir a la guerra, el hecho de tener todo ese proceso, probablemente también en el entrenamiento militar. Si todo es traumático y quieren borrar todo, no entiendo por qué van a hacer después cosas específicas o mitiga todo su caso. Después, mencionan la idea de legitimidad de proteger a los ciudadanos porque limita la agencia de las personas vía otras acciones, pero nota cómo desde la manera que esta persona ha sufrido su dolor, él tiene derecho a asimilarlo. Pero también te voy a probar cómo en verdad te está generando más dolor borrando estas memorias. Y después mencionaron que el trauma también limita la libertad. Consideramos que sí, pero que el trauma generado por eliminar estas memorias es mucho mayor y que independientemente es su daño, tienen maneras de lidiarlo que es mejor para ellos. Después mencionan que es mejor para un bienestar general porque han matado a gente, tienen culpa por eso. Panel, no podemos eliminar por completo que tú sepas que has sido un soldado, por el hecho de que tienes heridas, por el hecho de que tu familia sabe, por el hecho de que el mundo sabe y por el hecho de que tú probablemente vas a saber que fuiste un soldado. La única diferencia es que tú no sabes que hiciste. Entonces tú no sabes si fuiste de los buenos o fuiste de los malos. Y la sociedad te va a jugar con un montón de narrativas en contra que solamente te va a causar más ansiedad y más problemas. Ahora voy a comenzar con mi caso. Primer punto, agencia. A ver, primer punto, el cuadro sobre los soldados. A ver, la guerra es dolor. La guerra es pérdida de queridos, la guerra es sacrificar personas, la guerra es la camaradería entre las personas que pelean, pero también la guerra incluye las decisiones que tú haces dentro de la guerra. Entendemos que hay narrativas que llevan a las personas a inscribirse a la guerra, pero también entendemos que hay acciones que son permitidas y bloqueadas dentro de una guerra, como por ejemplo matar niños, matar civiles, etc. Es diferente de un soldado que simplemente mata a personas que son parte de la armada. A ver, ¿y cómo se ve la vida después para graficarla de una manera más clara y no solamente decir van a ser ansiosos y van a tener traumas? A ver, hay honor de la guerra por parte. Si sienten que han hecho algo correcto, porque han peleado del lado correcto de una guerra, porque ojo, que hay guerras que son clarificadas y las personas dicen que son correctas, y hay personas que hacen decisiones conscientes de unirse a estas mismas, pierden todo este mismo honor desde el momento en el cual pierden su apoyo, pierden el precio de participar, que es su honor y etcétera. Después, sanar la herida. A ver, es parte crucial poder procesar lo que te pasó a ti y no solamente dejarte con un vacío. ¿Por qué? Porque no sabes qué has hecho. A ver, ¿cómo esto directamente implique en tu agencia? Primero, las personas tienen derecho a lidiar con su cuerpo, porque número uno, no es la misma persona. Nota como que le quisieras dar consentimiento a una persona para eliminar sus traumas, no sabe cómo se ve una realidad sin sus traumas, ya que solamente han vivido con sus traumas. Y cuando te quitan los traumas, después de ya haberlos tenido, igual tienes ciertos recuerdos vinculados a eso, igual tienes ciertas dudas. Y por lo tanto no puedes consentir algo que no conoces y no conoces las consecuencias de. Pero igual, que dijéramos, ya, la agencia, no importa violarla, simplemente si no sabemos las consecuencias de eso. Es tu experiencia y deberían tener las decisiones para poder hacer lo que sea. Ojo, en nuestro mundo no estamos diciendo que no puede haber la posibilidad de borrarle la mente a las personas o de que esto es siempre malo, sino que, como la moción explícitamente dice, es hacerlo aunque viole su urgencia de elegir no hacerlo.
Y eso es lo que estamos fuertemente en contra. Y es su experiencia y por lo tanto ellos pueden decidir si quieren en verdad borrarlo y lidiar con la incertidumbre de lo que pasó o hacer lo otro por el hecho de que ese trauma no hace daño a nadie más y su manera de procesarlo va a ser más beneficioso para ellos y por lo tanto van a tener que lidiarlo. El daño es algo que va a pasar en ambos lados, pero ahora te voy a probar cómo la agencia en el trauma permite que el daño sea menor. A ver, primero, el evento siempre deja trazos, aunque lo borren. Voy a rechazar todos los posts que actualmente están puestos, entonces bajen las manos. Después, primer punto, no sabes cómo pasó, pero sí sabes que fuiste, renuevo, te dije el tiempo, heridas, daño, etc. Entonces, no puedes procesar tus acciones. Entonces, como tú no sabes tus acciones, pero sabes que fueron graves porque hubo una guerra, hay daños de por medio, etc., no tienes certeza de lo que pasa. Esa certeza genera una ansiedad mucho más grande que la del trauma, porque al menos sabes que hiciste algo feo, lo has vivido, pero puedes procesarlo. El otro ni siquiera lo puedes procesar porque ni siquiera sabes qué es. Entonces tú pudiste haber sido un soldado que de manera con honor puede haber peleado por su país y por un mundo mejor, pero también pudiste haber sido un soldado que era un pedófilo que violaba niñas y que mataba civiles. Y tú en verdad que no sabes. Y va a haber, y ahora es donde entra el punto de las narrativas. Porque tú no sabes qué pasó, tú eres fuertemente influenciado por las narrativas que hay sobre los soldados que han ido a esa guerra en particular. Nosotros consideramos que hay dos narrativas en particular que van a subir y que van a tener un impacto crucial en cómo la persona procese su trauma que ahora no recuerda. Primero, el odio. Va a haber personas fuera, las personas de la oposición de la guerra, que van a decir, tú matas a mis familiares, tú matas a las personas que yo amo, y por lo tanto te odio, eres un asesino de mierda. Y entonces va a haber un montón de odio hacia ti, y tú te vas a sentir como una persona que ha hecho cosas terriblemente malas. Pero segundo punto, las personas de tu propio país también se pueden tirar en contra tuyo porque pueden ir en contra de esa guerra considerando que es una muerte innecesaria. Y por el mismo hecho de esto hay un montón de odio hacia ti, que tú eres una persona terrible, que sus acciones son justificadas. ¿Cuál es la diferencia acá en mi mundo y su mundo? Que en su mundo pueden saber exactamente lo que hicieron y por qué tomaron esas decisiones y por lo tanto se pueden defender. En mi mundo podemos hacer eso. En su mundo en verdad no pueden hacer nada porque no saben qué tipo de soldados fueron. Y tú ves en las noticias las ideas de los soldados terribles, entonces tú ves y te sientes más incontento con ti mismo. Pero lo peor es la falta de certeza que hay, la falta de que yo nunca voy a en verdad saber. Entonces no es algo de lo que pueda sanar, no es algo que pueda procesar, no es algo que pueda asimilar, es algo que simplemente voy a tener que vivir para siempre. Y nunca voy a poder siquiera sanar parcialmente de qué es lo que consideramos que pasa con el trauma normal. Entonces, aunque fuera algo bueno y aunque la gente dijera, sí, lo hiciste bien, sientes algo vacío porque no recuerdas el acto en serio que has hecho, no recuerdas la muerte de tus camaradas, no recuerdas el honor, no recuerdas todas las cosas buenas que ha pasado o todo eso lo que te siente, lo que supuestamente hace tu acción tan buena. Entonces, todo el social reward que pudo haber venido de esta acción, por último, en una sociedad en la cual apoyara, es nula porque tu conexión emocional a la situación es negativa, es inexistente, solamente hay una incertidumbre grande y por lo tanto no puedes aceptar esto mismo. Entonces, panel, para resumir el punto de agencia, las personas tienen derecho sobre su cuerpo por el mismo hecho de que es su daño al que o consintieron o no consintieron por parte del Estado si los inscribieron a la guerra forzosamente. Y si los inscribieron a la guerra forzosamente, al menos deberías darle el derecho de lidiar con las consecuencias de la cagada que hizo el Estado para poder ellos sanar de su manera. Y ellos son los únicos que en verdad pueden determinar cómo va a ser mejor. No el Estado, no una persona X. Y segundo, ¿cómo va a generar más daño objetivo a los soldados si quisimos forzarlos a todos? Desde el momento en el cual creas una falta de certeza en una sociedad en la cual está fuertemente opuesta y a favor de las acciones tomadas, vamos a generar soldados sumamente confusos y ansiosos y dolidos por esto. Por lo tanto, voten en oposición. Muchas gracias. Listo. Ok. Panel, ¿se me escucha correctamente? Eh, a ver si hablo un poco más fuerte, de repente se me escucha mejor. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Listo. Yo no escucho mucho a la sala, así que si hay un POI de repente, si se pueden acercar a la computadora, sería genial. Igual voy a intentar hablar fuerte, porfa. ¿Sí? Yo voy a dar un tiempo para los POIs, así que no hay ningún problema con eso. Ok, listo. Empiezo mi discurso en 3, 2,
Uno, panel, 4 preguntas que voy a resolver dentro de mi segundo discurso. En primer lugar, ¿cómo se ve el modelo dentro de este mundo? En segundo lugar, si esto es legítimo en principio. En tercer lugar, ¿dónde logramos una mejor reinserción social para los soldados? Y en cuarto lugar, ¿dónde está mejor el tejido social en general? Entendiendo que también hay una percepción por parte de la ciudadanía hacia los soldados. Primero, ¿cómo se ve el modelo? Me sorprende que en un round robin, la verdad, no se sepa leer una moción, porque la moción te dice explícitamente que se van a borrar los recuerdos de combate. Ojo, esto no implica toda la carrera militar, esto no implica mis interacciones en los formatorios de entrenamiento, en las bases militares, en la academia militar, en la milicia naval. ¿Se entiende? Ojo. Segundo punto, esto ignora el modelamiento que te hizo Alan. Simplemente dijeron, no vamos a ni tocarlo y nos vamos, hacemos una línea paralela donde Alan te dice que el modelo es selectivo. Es decir, si desde un inicio se nota que una persona, como es una persona sádica miércoles, que en principio no merece como el alivio del Estado, que es el fin del por qué se está borrando los traumas, pues ende, no te borran los recuerdos de un criminal que evidentemente va a pasar como juicios de guerra, evidentemente va a pasar como juicios penales, porque no tendría sentido borrarle a alguien si luego va a ir por juicios por ser un pedófilo, como dice primera oposición. Eso ya parte no solamente del modelo que te dice Alan, no solamente lo ignoran, sino en segundo punto, es poco lógico que pase eso en el mundo real, porque evidentemente van a haber juicios por esos crímenes que se lograron, ¿verdad? ¿Se entiende? Vámonos allá. ¿Por qué esto es legítimo en principio? Miren, Alta te dice, es mi libertad y no le hace daño a nadie más. Wow, 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 wow. Esto presupone varias cosas, que las personas usualmente se atormentan a sí mismas. Varios puntos acá. Creo que es principio social del Estado como velar por la protección y seguridad en general, indiferentemente de si esta vulnera algunas libertades, ¿verdad? Esa es la lógica de por qué el Estado es restrictivo cuando, por ejemplo, se trata de temas de seguridad, porque hay lógicas como, por ejemplo, cárceles en general, porque hay lógicas de estados de emergencia, restrictividad con las libertades. ¿Por cuál es el punto? Creo que estos traumas se afectan a la sociedad, no solamente en un punto soft, como pueden ser las interacciones sociales de las cuales ya te hablan Alan, sino en casos más polémicos, que si bien es cierto llegan a ser 1 de 1000, cualitativamente ya son graves, como por ejemplo Thomas Thompson, que asesinó a 3 personas, ojo, por ser simplemente musulmanes, por el trauma que él tenía por ir a la guerra de Siria. Se entiende que son hechos que pasan 1 de 1000, lo sé, pero panel, juzguen esto cualitativamente, o sea, es asesinatos tal cual y son casos que se repiten. Ojo, esto hace que no solamente hay una lógica de legitimidad por velar al implicado que es el soldado en general, sino legitimidad por resguardar a la sociedad en general. A nivel soft, como te trae Alan, que es lo más común con interacciones sociales, y a nivel más grave, que son casos que pasan 1 en 100.000 probablemente, pero que llegan a ser graves, como el caso de Thomas Thompson o el caso, por ejemplo, de la balacera que se dio en los cines con las películas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se entiende? Segundo punto, segunda respuesta. ¿Lograremos mayor inserción para los soldados? Miren, alta oposición te trae 3 lógicas. En primer lugar, te dicen, bueno, igual voy a recordar el hecho porque mi familia me lo va a decir. Sí, pero esto no es simétrico. Es muy diferente recordar el hecho por saber que he participado en una guerra a recordar la explicidad del hecho. Se lo ejemplifico. Creo que el daño no está en decir si he perdido a mi amigo, por ejemplo, cuando fuimos a Irak, sino el daño emocional está en ver cómo mi amigo estaba siendo baleado, desangrado y me pedía ayuda por su vida. ¿Se entiende? La explicidad hace que los hechos sean mucho más traumáticos. Por eso, panel, nosotros no tenemos como un sentimiento de empatía muy fuerte cuando vemos guerras en los libros de historia, pero probablemente sí lo tengamos cuando vemos a la gente allá muriendo, probablemente sí lo tenemos cuando vemos películas que especifican cómo una persona está muriendo. ¿Se entiende? El punto de oposición es nulamente comparativo, porque como siempre dice, voy a seguir sufriendo porque mi familia me va a recordar que he matado a alguien. Los libros me van a recordar que he estado en tal guerra. Sí, pero no de manera explícita. Cosas que recuerdo sí hacen. Estoy arrasando comparativamente con este argumento. Se queda en gobierno. Segundo punto. Me dicen, ¿sabes qué? Los soldados igual no tienen traumas porque piensan que están en el lado correcto. Wow, 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 wow. Eso anula cualquier sentimiento de empatía en el ser humano. Los norcoreanos matan a surcoreanos que aún siguen llorando porque han tenido antepasados en común. Estados Unidos se tuvo que disculpar directamente con la matanza que hizo a los nazis, pese a que eran nazis. ¿Se entiende? Creo que esto ignora los sentimientos de empatía fuertes que hay en el mundo. Pero tercer punto, y aún más grave, para que vean que es un discurso paralelo que ignora Alan. Esto ignora que muchos soldados están en las guerras únicamente por el deber de servir a su nación y porque tienen mayores que los tienen que mandar a las guerras. ¿Se entiende? En base a eso, no necesariamente la gente que está piensa que está en el lado correcto, sino es una obligación. Incluso, si pienso que lo estuvieran, creo que igual legitimar una guerra contra un ente malo no es necesariamente legitimar que los soldados son malos. Me ejemplifico. Puedo decir que perfectamente Norcorea es malo, pero igual siento empatía con los soldados de Norcorea que he matado, porque al fin y al cabo son gente que está cumpliendo el régimen de Norcorea. ¿Se entiende? Creo que este punto también es lógico y poco comparativo. Y tercer punto, ¿qué nos dicen respecto a la pregunta de dónde vamos mayor reinserción social? Me dicen, ¿sabes qué? Esto es grave, Michelle, porque no es la misma persona.
La lógica de esto, panel, es pobre. Es muy pobre pensar que un trauma, al fin y al cabo, genera como identidad dentro de la persona. ¿Saben por qué? Porque si esa lógica fuera cierta, no existiría ningún maldito tratamiento psicológico del mundo, porque pensarían que los traumas de por sí forman parte de la identidad de alguien. No, creo que en la materialidad, los traumas generan como justamente afectaciones a la identidad de alguien, porque por eso son traumas, ¿entiendes? Por eso la sociedad los trata y por eso hay un choque fuerte, por eso hay terapias, hay incluso históricamente tratamientos psicológicos modernos, papers, mil cosas más. Es muy poco lógico y muy pobre pensar que un trauma necesariamente forja la identidad de alguien. Creo que la identidad se forja en base, incluso militarmente, a las experiencias. A, por ejemplo, los campamentos que vivo con mis amigos, a que me condecoren, que haya sido, por ejemplo, condecorado por servir en Irak. Cosas que no se borran, se borra el recuerdo del combate. Polla a la baja. Bajo tu propio concepto del gobierno, es que ellos tienen el poder de borrar los recuerdos que ellos decidan selectivamente. ¿No crees entonces que probablemente borren recuerdos que no les convengan? Porque, ojo, propio Alan dice, tienen el poder absoluto para hacerlo, por lo tanto, lo más probable es que un gobierno borre recuerdos negativos de sus soldados por ejemplo, crímenes de guerra O o sea, si vas a órdenes. salir del debate, van a borrar sus intereses. Creo que eso es automitigatorio con entender que los soldados también tienen interacción con la sociedad en general. Asumamos, el gobierno quiere ocultar cosas como que han matado inocentes, borran los recuerdos a los soldados, pues evidentemente su contexto social, sus familiares que saben esto, los soldados se lo han contado, como la televisión, la radio, como van a tener un choque de realidad al final del día. No solamente salir del debate, sino sería matar tu caso. Anda por esa línea como me conviene. Finalmente, ¿dónde existe un mejor tejido social? Noten, existe una percepción, dos tipos de percepciones frente a los soldados. Los primeros los miran como héroes de guerra. Eso, che, como que es simétrico en ambos lados. Va a seguir existiendo. El segundo tipo de personas los ven como personas que han generado asesinatos. Esto hace que las interacciones sociales dentro de la sociedad que ve a los soldados como negativos o asesinos sea grave. Cuando la sociedad, la gente protestante en general que está en contra de la guerra, entiende que los soldados han borrado como estos recuerdos que los hacen per se como inestables mentalmente, tienen una mayor confianza entre los soldados. Entonces la interacción social que se da con las personas que perciben de manera negativa a los soldados es mucho mejor que en un mundo donde tienen estos recuerdos traumáticos. Estas 4 preguntas son suficientes para ganar el debate. Alta oposición, sacadísimo. Muchas gracias. Asumo el micrófono está prendido. Ay, creo. Entonces solo empiezo a hablar. Sí, ya. Bueno, voy a empezar en 3, 2, 1, va. Ok, para respetar a alta de gobierno, básicamente lo que dicen es que el principio de agencia no es válido porque el Estado ya está limitando la agencia de las personas para la salubridad, ¿no? Ahora, tómese en cuenta, panel, que ese ejemplo literalmente depende de la precondición de que esto esté ayudando a la salud de los soldados. Si es que probamos, y ya vamos a probar, porque es que esto es peor para la salud mental de los soldados, entonces en verdad alta de gobierno no tiene ninguna refutación válida hacia por qué es válido romper la agencia de un individuo, por ende por principio seguimos ganando. Ahora, ¿por qué no es mejor para los soldados? Básicamente el único mecanismo que te dan es, es que los traumas son terribles porque la gente va a sufrir y la gente no quiere recordar muertes, ¿no? Ahora, dicen que la razón para esto es que los traumas usualmente tienen terapia y que la gente trata de deshacerse de ellos. Ahora, justamente la premisa de la terapia es, tú comprendes el problema gracias a un terapeuta y logras superarlo. Porque entendemos, panel, que el hecho de que la persona que fue a la guerra no recuerde lo que pasó, no significa que la persona no siga teniendo los estímulos en el cerebro que son productos de la extrema tensión por la que pasó, ¿no? Por ejemplo, que ciertos sonidos pueden hacer que la persona entre en pánico, pero solo que la diferencia ahora es que no puede explicar por qué entra en pánico. O, por ejemplo, que le dé mucho miedo ciertas texturas porque le hacen recordar a cómo se sentía en la guerra, ¿no? O que, por ejemplo, no sé, en las noches se ponga a temblar por ataques de pánico, pero simplemente no puede entender de dónde vienen. A esta persona le estás condenando a no poder ir a la terapia, explicar sus traumas y poder hacer que el terapeuta le haga entender de dónde están saliendo, porque literalmente no se acuerda. Entonces están condenando a una persona a perder la conexión entre su cuerpo, que es la única forma en la que en verdad pueden revertir los traumas que ya están impregnados en su subconsciente y que no hay ninguna razón por la cual el hecho de que no recuerdes algo no significa que la química de tu cuerpo también se revertiría, ¿no? Ahora,
En cuanto a la empatía para los soldados, básicamente estaban diciendo que no iban a hacer que los soldados tengan que recordar los crímenes de guerra, iban a tener empatía con los soldados y iban a tratar de no hacerlos sentir como que eran terribles, porque ese es el único mecanismo con el que pueden hacer que los soldados no tengan una curva gigante, ¿no? Ahora, creemos que esto es poco ético. ¿Por qué? Porque si están diciendo que van a propósito seleccionar crímenes de guerra o cosas terribles que hicieron los soldados y borrarlas para que no tengan traumas, nos parece que esto está violando la agencia y la justicia hacia las víctimas de esos crímenes, ¿no? Nos parece bastante intuitivo que tú no puedes castigar a alguien por crímenes que no han consentido hacer. El momento donde tú le estás quitando el recuerdo a los soldados de las cosas que hicieron, esa persona que queda no es una persona que con esa conciencia consentido a hacer esos crímenes. No obstante, igual estás castigándola por la persona que fue antes, es una persona de la que ya no se acuerda. Es como una persona que tiene Alzheimer. Tú no puedes, si te has peleado con una persona que tiene Alzheimer, después seguirte peleando con esa persona porque ya no se acuerda de ti, ya no tiene nada en contra de ti. Es una conciencia distinta, es un ente moral distinto. Por ende, nos parece que sí es poco ético castigar a una persona que no se acuerda de algo que ha hecho por algo que hizo antes, porque en ese momento no tiene la misma conciencia, no tiene la misma agencia. Entonces, la única solución sería básicamente no castigar a los soldados que se han olvidado de sus crímenes de guerra, ¿no? Ahora, eso es terrible para las víctimas, porque las víctimas no se han olvidado de las repercusiones que esos crímenes de guerra le causaron. Y por ende nos parece que entonces todo este conflicto está generando un terrible problema ético, donde o tienes que castigar a una persona por algo de lo que no ha tenido agencia de hacer, o tienes que hacer que una persona que ha sido dañada no pueda tener la justicia, porque el agresor simplemente ya prácticamente no existe, ¿no? Porque la persona con esa conciencia simplemente ha desaparecido del mundo. También nos parece que en general, cuando dicen que igual puede haber honor porque no se borran los recuerdos de la preparación, nos parece que no puedes comparar el honor que te genera prepararte para una guerra versus literalmente estar en un contexto donde estás dispuesto a sacrificar tu vida por tu país, donde literalmente estás salvando a tus camaradas día a día, donde literalmente eres la razón por la cual cientos de miles de personas no se están muriendo. Nos parece que el honor que eso te genera es lo que le da valor a que la gente en la calle te pueda decir, eres un veterano de guerra, te admiro. Porque cuando simplemente te dicen eso, pero tú no te acuerdas de qué cosa están admirando, le estás robando al veterano de guerra la agencia y el derecho a poder sentir que el reconocimiento que gana es válido, porque ahora siente que sí, está siendo reconocido, pero no está siendo reconocido por algo que comprende el valor o la escala de importancia que la acción significó. Y por él también estás quitando agencia al soldado, porque en ese momento no puede disfrutar de la gloria que habría podido disfrutar de otra manera, ¿no? Tomamos en cuenta que esto no tendría problemas si el soldado hubiera decidido poder simplemente dejar este honor o dejar este grado de agencia, pero como la moción dice que lo haríamos sin importar lo que el soldado decida, sí es extremadamente importante tomar en cuenta que le estamos quitando la agencia a estos soldados. Ahora, también en cuanto a que va a haber gente que van a tener narrativas de odio, ¿no? Las víctimas, las personas que en general son pacifistas, la gente que está en contra de las guerras. Nos parece que cuando una persona es atacada, lo más moralmente correcto es hacer que pueda defenderse. Por eso es que usualmente cuando hay un juicio, quieres que la persona acusada esté presente y esté escuchando lo que se le acusa, ¿no? Por eso es que usualmente cuando tienes a alguien que le estás diciendo de algo, es de mala educación estar hablando mal de una persona sin que esté presente, porque creemos que es un derecho humano esencial el derecho a la defensa. Por eso es que tú eres considerado libre o considerado no culpable hasta que te prueben de lo contrario. Entonces, si estás quitándole el derecho a la persona de poder justificar sus acciones, de poder explicar qué cosa hizo que actúe de tal manera, de poder simplemente hasta explicar por qué es que fue a la guerra, qué cosas exactamente hizo, por qué es que hizo esas cosas, cuánta presión tuvo en ese momento, quién lo obligó a hacer qué. Creemos que cuando les quitas la capacidad de justificar sus acciones, le estás robando de la capacidad de poder sentir que ellos no son una persona mala, pero también de poder defender su imagen ante el resto. Entonces, de nuevo, le estás quitando la agencia sobre cómo pueden alterar la percepción que la ciudadanía tiene de ellos. Y nos parece que eso es terrible porque las personas en general van a tener que interactuar con el resto de la sociedad por el resto de sus vidas. Entonces, el grado de afectación es terrible, pero también el tiempo por el cual van a ser afectados es indefinido, es literalmente hasta que se mueran. Ahora, ya nos parece que en cuanto a eso, también es bastante intuitivo pensar que en cuanto a los crímenes de guerra, si estás haciendo que los soldados que los cometieron y los soldados que los presenciaron se olviden de lo que pasó, entonces claramente estás haciendo que las únicas personas que puedan explicar las cosas que pasaron son los políticos, ¿no? Entonces estás haciendo que las narrativas y que el poder de manipulación de los políticos sea extremadamente fuerte y por ende extremadamente peligroso, porque pueden solo distorsionar la realidad. También creemos que en el momento donde hay muchas menos personas que han presenciado y han vivido
vivido lo que fueron los horrores de guerra, entonces es mucho más difícil persuadir a las personas a no involucrarse en las guerras, incluyendo a los políticos, porque usualmente los argumentos más convincentes en política son los emocionales. ¿Y qué más emocional que decirle a una persona, a mí me consta los horrores que la guerra tuvo? Estás haciendo que no solo haya menos mecanismos de prevenir la guerra, sino que los soldados tengan mucha más dificultad en sanar sus heridas, que no puedan tener agencia sobre cómo aprecian la admiración que reciben, y por último, que tengan mucha menos agencia en general sobre su imagen. Muchas gracias, orgullosa de oponer. Oye, ¿se me escucha bien? Sí, ya, denme 2 segundos. Ya, voy a poner mi timer. Le dedico mi discurso a mi novio. Sí, sí. Y comienzo en 3, 2, 1, va. Panel, dos cosas principales. Creo que aquí entendemos cómo es que, primero, las personas, aún cuando están como en situaciones de guerra, son súper nocivas para el resto de las personas, ¿no? No solamente porque tienen consecuencias en sí mismas, sino también consecuencias en el entorno y sobre todo en cómo se ve articulado sus interacciones como día a día. ¿Por qué creemos que tiene que haber una reparación para estas personas? Uno, creemos que el Estado tiene el deber de hacer esto. ¿Por qué? Porque justo son las personas que los colocaron ahí, pero no simplemente porque ellos decidieron, sino porque literalmente el Estado tiene narrativas nacionalistas, ¿no? Como mira, como atenta a tu patria, como protege a tu patria en cualquier momento. Creo que las personas son empujadas desde muy pequeños, o al menos desde la adolescencia, a ir a como enlistarse a la guerra, o a ir al ejército, o tener al menos un respeto por las entidades como nacionales en general. Mira cómo es que las narrativas desde muy pequeños termina haciendo que el Estado tenga que recepcionar jóvenes cuando deciden ir a la guerra por, no sé, porque mi papá fue así, porque soy hombre y tengo que ir, entre otras cosas. Creemos que entonces el Estado tiene, tiene que tener la reparación hacia esas personas que deciden ir, o también pueden tener esas narrativas muy presentes. Pero mira cómo es que el Estado actualmente lo que hace es, te doy a terapia, te doy a un proceso de adaptación nuevamente al mundo, y hasta ahí nomás. Creemos que estos no son funcionales, porque fíjate cómo la terapia, como lo mencionaba alta oposición, como si es que la terapia no va a existir, no va a haber una buena terapia porque se quitan los recuerdos. Fíjate cómo es que los recuerdos terminan siendo el motivo por el cual las personas tienen estos ataques de ansiedad o como este pánico a diferentes sectores externos, ¿no? Cuando se quita este recuerdo que es el que funciona o es el que impulsa para que exista esta ansiedad y esos activos para que esté mal, es cuando se disminuye el tema de la afectación psicológica. Por lo tanto, la efectividad de la terapia vemos que no es funcional en este mundo, porque termina no solamente reduciendo en poca medida las consecuencias, como enseñarte técnicas de respiración, enseñarte cómo no recordar la ansiedad o momentos como traumáticos. Cuando se quita lo que impulsa esto, que son los recuerdos, termina viendo una mayor efectividad en cuanto a la terapia, porque ahora lo que afecta a esta psiquis de la persona no existe, ¿verdad? Pero ahora, mira cómo es que también cuando dejamos a que las personas tengan este recuerdo como vívidamente y termina afectando en significativa a ellos mismos como también a los demás. Creo que ese es el punto importante. Antes de pasar con esto, creo que es importante mencionar el tema del honor, que es algo que se mencionaba desde alta oposición. Creemos que esta tecnología no es que elimine ciertos logros que tengan las personas y las personas no se sientan reconocidas por esto, porque fíjate cómo es que actualmente existen diferentes formas de poder entender la guerra, ¿no? Como videos, como noticieros, personas que tienen literalmente museos para hablar sobre diferentes momentos en historia que son nocivos porque hubo terrorismo, pero también como también hay personas que viven esto y tienen como la sensación de sentirse realizados y sentirse que, por ejemplo, el Perú es el mejor por haber derrotado el terrorismo. Fíjate cómo es que las personas, como en la sociedad en general, no saben como todo el proceso que tienen las personas militares, pero sí están de acuerdo con los logros que tienen, ¿no? Y justo eso es lo que las personas militares, cuando se someten a ese tipo de procesos, pueden quedarse con los logros, porque no es necesario que tú te recuerdes cómo mataste el bando contrario o cómo viste a tu amigo morir por estar luchando enfrente, sino que necesitas recordar aquellos logros que no son a partir de los recuerdos de cosas nocivas como matar y que haya sufrido como vulneraciones significativas. Fíjate cómo es que en la historia, las historias de éxito, por ejemplo, no sé, a Miguel Grau en el momento de la guerra, o cuando el grupo también armado va a derrotar a los terroristas, hay un incentivo de que meterse, por ejemplo, a sentirse más como
involucrados en el tema nacionalista, porque fíjate dos cosas. Uno, los recuerdos de logros en general siguen estando presentes, porque ahorita mencionamos cómo es que se eliminan los que son nocivos para las personas, pero segundo, que no es necesario que la gente necesite esto para poder ser funcional o para que les interese la guerra. Por lo tanto, como las sensaciones de logro, las sensaciones de mecanismos para sentir este soft power, independientemente si recuerdan o no lo negativo, siguen estando presentes. E incluso hay una potencialización más, porque ahora las personas como externas ven a la guerra o ven a la armada como alguien que protege tu como psiquis, ¿no? Porque justo al momento de que existe ese proteccionismo a la persona, como la ciudadanía en general siente que hay no solo un sentido de reparación cuando a mí me sucede algo malo, sino que segundo, el tema de los logros y el tema de sentirme parte de la armada no termina siéndose como invisibilizada. Porque ahora mira cómo es que cuando existe un proteccionismo en cuanto a la psiquis, en cuanto a las personas se sienten bien al momento de estar en la guerra, como los recuerdos del combate y más no son como los que vayan a afectar en gran medida. Pero fíjate cómo es que lo que mencionaba mi alta de sí, tiene una afectación muy grande en las personas, no te me explicaron de mejor manera correcta. Fíjate cómo llega el trauma en general. Creo que el trauma para las personas que están dentro de la guerra sucede de diferentes formas, ¿no? Uno, alejarte de tu familia por 10 años, por 15 años, prepararte como 10 horas al día para poder estar presente y poder estar como frente a las personas, a los terroristas en general. Fíjate cómo no solamente la forma en la que se hablan a los militares y la forma en que interactúan es totalmente diferente como lo hacen en el resto del mundo. Cuando las personas veteranas vuelven a la realidad y vuelven a interactuar con las personas de su entorno, termina habiendo una difícil como interacción con ellas, porque el ambiente es cambiante, porque el ambiente ahora no es de estar 10 horas con los militares que te están gritando y te están insultando a cada rato, sino que ahora hay una sensación de más familiaridad, más como sentirse más hogareño, lo cual no se ve y termina viendo como como disyuntivas cognitivas, porque la persona al cambiarse de como sectores y cambiarse de ambientes, termina habiendo una afectación, no solamente porque no sabes interactuar con los demás, sino porque te afecta a ti mismo. Y lo que te mencionábamos de la ansiedad, los recuerdos y la reactividad con las demás personas termina como invisibilizando la interacción que tengan con no solamente sus familiares, sino también como la sociedad en general. Porque ojo que las personas como los soldados tienen que sí o sí estar en constante interacción con las demás personas, porque han vuelto de la guerra y tienen que volver a interactuar en la sociedad. Cuando no cumplen con estos estándares como el de interactuar de forma sana, como el de estar como tener estas normativas que la sociedad nos impone, termina habiendo un desglosamiento de las interacciones sociales de las personas, no solamente porque uno no lo saben cómo hacer, sino porque segundo, como la sociedad te responde constantemente a que no estás interactuando de mejor manera. Y mira cómo esta forma de las pocas interacciones con los demás se intensifica cuando tienes recuerdos nocivos, ¿no? Porque esos recuerdos hacen que tu forma de actuar sea como mala, porque uno, por ejemplo, con cualquier ruido puedes tú ya levantar sospechas o puedes estar como en esos sentimientos de persecución. Por lo tanto, la forma en la que las personas interactúan con los demás se ve debilitada. Pero ahora mira cómo es que también como la sociedad en general se ve muchísimo mejor cuando los soldados tienen la capacidad de no acordarse de esos lugares, porque uno, hay una mayor interacción con ellos al momento de quitarles esta ansiedad y quitarles esos recuerdos y esa reactividad, y segundo, que las personas y los logros terminan estando presentes porque el logro no se desaparece así nomás, y entonces muchísimas gracias, orgullosa de proponer. Carlos, justo es. Hola, ¿se me escucha? ¿Aló? Ya, perfecto. Si se me escucha, dedicado a SEA, y empezaré, y a los militares. Y empezaré mi discurso, pues, si es que lo van a hacer no, alternado, pues, la que estoy haciendo, por mano. O sea, está bien, por el chat de tu Zoom. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. La estrategia para ganar de baja oposición es la siguiente. Vamos a hablar de la métrica del sufrimiento, cómo es que más personas van a sufrir a partir de que se le van a ahorrar los recuerdos a los militares en un grupo de combate, pero aparte vamos a detallar fuertemente con el punto de los traumas para tener también contemplado el actor más importante del debate que están habiendo en altas hasta el momento. Nuestro primer argumento es bastante simple, y es que los gobiernos pueden realizar uso perverso de esta herramienta, que no es un gobierno, es un argumento bastante fuerte. Noten cómo es la caracterización de alto gobierno. Alto gobierno caracteriza dos cosas. Uno, que el gobierno tiene total control de esta herramienta, o sea, que selectivamente pueden decidir
qué recuerdos van y qué recuerdos no van. Creemos que eso es bastante importante, es un punto en el cual puede notar que hay un completo desequilibrio respecto a los poderes. Es decir, los gobiernos pueden decidir, por ejemplo, si es que suprimen crímenes de guerra, corrupción dentro del ejército o malos tratos durante la guerra. Nos parece que es algo terrible en el debate. ¿Por qué lo van a hacer? Porque me van a decir como no hemos planeado de otra manera. Falso. Creemos que ustedes no dan razones, solamente dan una afirmación. Varias razones de por qué el gobierno ocultaría esto. Uno, pueden justificarse mejor frente a crímenes de guerra. Los gobiernos actuales y los ejércitos muchas veces son perseguidos posguerra frente a juicios como pueden ser los juicios de Nuremberg, como pueden ser juicios como comisiones de la verdad, entre otras cosas. Dos, las juntas militares tienen mucho miedo a estos juicios ex post, ¿verdad? Creemos que eso es bastante importante, es un incentivo para que esas juntas militares influyan en el gobierno de turno. Un gobierno que está en guerra es un gobierno que es altamente influible por sus militares. Creemos que por esas dos caracterizaciones bastante fuertes es muy probable que se quiera suprimir cosas que no son agradables para el gobierno. ¿De qué tipo de cosas agradables para el gobierno, desagradables para el gobierno estamos hablando? Tres cosas. Uno, crímenes de guerra, como genocidios, violaciones, maltratos, torturas. Todas estas cosas ocupan dentro de las cosas que contempla el Infoslide como los crímenes de guerra o durante el combate. Segundo, corrupción dentro del ejército. Durante el combate, durante el ejército, noten cómo es que existen muchos casos como, por ejemplo, sobornos, como por ejemplo, maltratos, como por ejemplo, amiguismos. Creemos que eso también se da en el debate. Tercero, creemos que hay malos tratos durante la guerra. Condiciones deplorables, comida que no te la logran dar, equipamiento que no es el correcto, son cosas que ocurren durante el combate que también serían suprimidas por las memorias. ¿Qué problemas genera todo lo que acabo de mencionar? Uno, poca fiscalización del ejército. Ya hay muchas personas que ven, ya no hay tantas personas que ven y recuerdan. Hoy por hoy tenemos a múltiples soldados y múltiples agentes que pueden fiscalizar estas cosas que hemos mencionado antes. Noten que cuando borramos las memorias, esa poca fiscalización se da en la realidad para el mundo de los gobiernos. Pero en un segundo lugar, hay menor comprensión de qué es lo correcto. Noten que hoy por hoy los soldados pueden comprender qué es lo correcto en base a experiencias previas. Es decir, si en una guerra me han mandado a hacer esto, yo creo que es completamente incorrecto, yo en base a las memorias que tengo puedo hacer un análisis crítico respecto a que ya no quiero que se repita. Cuando se borra esta memoria, el análisis crítico deja de existir y por lo tanto somos más propensos a cometer los mismos errores y las mismas corrupciones que hemos mencionado antes. Todo esto ocurre en el debate por las cosas que hemos mencionado. Es decir, los mecanismos para que el gobierno haga estas cosas perversas y aparte, las razones importantes de por qué es bueno que no lo hagan, queremos que desbloquean suficientemente impactos como los siguientes. Uno, tenemos ejércitos más propensos a ser violentos. No hay miedo a dar órdenes como por ejemplo, oye, hazme tal genocidio porque en un futuro la gente ya no lo va a recordar. En el lado de la Cámara de Gobierno, los ejércitos entonces son mucho más violentos y más propensos a usar la violencia. Las órdenes que se dan desde arriba son mucho peores. Dos, existen por lo tanto más muertes. Queremos que en toda guerra hay muertes, pero el delta significativo de muertes que existe al momento de tener ejércitos más violentos, al tener comandantes sin miedo a que los soldados recuerden su nombre y recuerden los que le han mandado a hacer, se vuelve mucho mayor, existen más muertes en el debate. Tres, existe poco activismo militar. Hoy por hoy los militares pueden y tienen la capacidad de hacer activismo en base a las cosas que recuerdan de la guerra, como por ejemplo mejoras innecesarias para el ejército, mejores equipamientos, más recursos como por ejemplo alimentos, son cosas que solamente se ocurren en el lado de oposición cuando la gente tiene memoria. Todas estas cosas que hemos mencionado se borran netamente cuando los soldados no pueden conservar con la memoria. ¿Hay algún punto de información? Dime, Alan. Sí, de alta, de alta. Ah, Dime. Joaquín, toda esa línea de argumentación tiene cero delta. Igual en principio los veteranos jamás van a hablar acerca de las cosas malas, o el Estado igual tiene muchísimas otras herramientas Ya. como desmeritarlos mediáticamente, sobornos, Acá propaganda hay, fake, acá hay dos etcétera. cosas. Acá hay dos prevenciones bastante grandes, porque noten que el argumento sí va a ser viable y va a ser por esas dos prevenciones. Uno, creemos que los militares muchas veces tienen ojos importantes en la guerra, es decir, están dentro de las operaciones, están dentro del campo militar, es muy diferente a que sean periodistas o gente de las víctimas. Dos, las narrativas como desestimar de las víctimas, como decir, oye, el ejército ha estado haciendo todo bien, las víctimas eran terroristas, se dan en su lado de la cámara cuando los soldados tienen incapacidad de decir lo contrario. Es decir, esas narrativas que tú mencionas se dan fuertemente cuando existe la capacidad del olvido. Creemos que eso solamente ocurre en su lado de la cámara, por lo tanto sí existe delta. Pero en un tercer lugar, queremos el no recordar, por ejemplo, quién te dio una orden durante el combate, otras cosas por el estilo, solamente es un incentivo perverso para ser más violento. Es decir, si existe violencia, que creemos que es cierto, noten cuál es el delta de violencia, es decir, muchas más muertes, muchas más matanzas y tratos mucho más crueles, solamente ocurren en el lado de gobierno. Panel tienen que hacer mucho juego con esas prevenciones para que no les compren en el caso de que esto es simétrico. Existen fuertes prevenciones que he mencionado con anterioridad. ¿Por qué se pondera esto en el debate? Queremos que eso se pondere de dos maneras. Uno, la métrica del dolor. Queremos que las víctimas, al igual que los militares, sienten dolor. Si una persona es un ser humano y tiene dignidad como tal, queremos prevenir la mayor cantidad de dolor posible. No importa si es un ex militar o una víctima del combate. Queremos que nuestro lado de la cámara, con lo que hemos como que demostrado en el debate, se prueba perfectamente cómo es que va a haber mucho más dolor al haber mucho más víctimas. Por lo tanto, si es que el dolor importa, no importa si sea un militar o de una víctima, en el lado de gobierno hay mucho más dolor al haber medidas mucho más fuertes. Pero en un segundo lugar, queremos que esto también es importante en el debate, en la medida que se puede ponderar por la legitimidad. Queremos de que en nuestro hora de la Cámara
No, digo, la irreversibilidad. Queremos que nuestro error de la cámara, los errores de la guerra son reversibles en la medida que los soldados pueden hacer este activismo militar. En la comparativa, los errores de la guerra son irreversibles porque la gente ya no se acuerda y hay muy pocas razones por las cuales los militares quieran como decir, oye, hemos hecho esto mal. Cuando mucho más soldados y mucho más cabos rasos encuentran razones por las cuales esto se puede mejorar, el activismo militar recién se desbloquea en el lado de oposición. El caso se ve bastante fuerza en ese sentido. Segunda línea argumentativa. Creemos que la segunda línea argumentativa va en razón de que se vulnera la memoria de los fallecidos. Ese es un punto bastante importante y metafísico en el debate. ¿Por qué? Noten que cuando borramos todas las memorias que existen durante el combate, probablemente estamos borrando gente que ha sacrificado su vida en base a ideales, ¿verdad? Como el patriotismo, el honor, defender a mis compañeros, la legítima defensa, entre otras cosas. Queremos de que esa gente es olvidada y nos parece que es algo completamente injusto. ¿Por qué nos parece que es algo completamente injusto? Nos parece que estas personas han hecho un acto de valentía muchas veces, un acto que debe ser recíproco, ¿verdad? Es decir, debe recibir por lo menos memoria. Cuando suprimimos la memoria de los demás soldados que van a poder recordar a esta persona, creemos que lo que ocasionamos es un acto injusto en la medida que no le estamos devolviendo lo que se merece. Nos parece que en ese sentido es algo completamente terrible en el debate. Ya no puedo asumir más points, Alan. Noten, creemos de que lo que ha probado entonces nuestro caso es que es legítimo para las personas que han muerto, pero aparte que hay grandes vulneraciones para las víctimas. Una línea preventiva más y una refutación bastante grande para los gobiernos respecto al punto de los militares. ¿Por qué el punto de los militares no es exclusivo en el debate? Creemos que en nuestro rol de la Cámara de la Oposición también tenemos maneras por las cuales podemos lidiar con esto, como por ejemplo los traumas, y es verdad, si es que el Estado tiene un deber supremo con estas personas, ese deber supremo no es como que se suspende en el debate. En el lado de oposición también tenemos ese deber supremo y por lo tanto en nuestro rol de la Cámara el gobierno también tiene que proponer, por ejemplo, tratos de servicios psicológicos, psiquiátricos, entre otras cosas. Por eso voten a baja de oposición. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya, perfecto. A ver, voy a tratar, o sea, no puedo hablar tan alto porque estoy súper enfermo, así que me avisan si no se escucha, pero voy a tratar de no gritar mucho. Eh, Pero igual, no escucho nada, así que no sé si se escucha o no, pero me avisan. pero igual como hablar un poquito más Ya, ok. Me acerco un poco más también. Ahí está, ya nadie se escucha mejor. Sí, ya, perfecto. Inicio en 3, 2, 1, ya. 6 refutaciones a lo que acaba de salir de baja oposición. Primero, acerca del punto de los crímenes de guerra. Creo que, en primer lugar, ¿por qué en la actualidad la mayoría ya no se conocen de los crímenes de guerra y sí son ocultables? Creo que uno, porque en caso los soldados hablen mal acerca de un superior, por ejemplo, o acusen de cierta forma a la gente que está por encima de ellos, ocurren muchísimas consecuencias. Uno, desde que los maten; dos, desde que amenazan a sus familias; tres, como de que literalmente puedan terminar con la vida de él, su familia y de sus mascotas también. Entonces, entendemos que hay muchos mecanismos por los cuales existe como una protección dentro y una confidencialidad dentro de estos cuerpos de inteligencia, justamente porque cualquier información, cualquier tipo de información que sea revelada fuera, puede significar entonces muchas consecuencias para el ejército, como debilitarlo, puede beneficiar al enemigo, etcétera. Justamente porque es un tema de guerra, es que estos soldados están sumamente, se les exige sumamente de una forma muy rigurosa, como que no puedan hablar respecto a estos temas y que no puedan hablar acerca de nada porque todo es confidencialidad, y para eso los entrenan literalmente. Dos, además hay videos que pueden llegar a los cuerpos de inteligencia del bando contrario. Todo el mundo en la actualidad tiene teléfonos, entendemos que los soldados tienen cámaras desde hace más de 20 años, no entendemos por qué los registros de ese tipo de acciones no quedan. Creo que se cortó, no sé. Ah, no, sí está bien. Ya. Tres, la gente que maneja, como por ejemplo drones en la actualidad existe, entonces videos de drones podemos ver de la guerra de Ucrania desde acá de Perú, entendemos que entonces hay mecanismos por los cuales queda registro videográfico de ese tipo de acciones. Cuatro, noten que además
se hace desde hace muchos años, por ejemplo, el lavado de cerebro que se usó por parte de China por primera vez en la guerra de Corea, si no me equivoco, y entonces lo que se hizo con esto es literalmente que se lavó el cerebro de personas para que se pasen al bando contrario, justamente como es una forma de tortura a estas personas, y se pasaban al bando contrario, no entendían el porqué de sus acciones, justamente porque literalmente les hicieron creer que lo que habían hecho estaba mal y era como al revés, y se cambiaron de bando y cambiaron su forma de pensar y demás, les metieron ideas literalmente. Ese tipo de cosas ya pueden ocurrir si no quieren que o sea, si es que para que las personas no hablen, no entendemos por qué borrar los recuerdos realmente sería tan significativo respecto a este punto particular acerca de los crímenes de guerra. 5, además, como si es que alguien tortura a tus soldados, tú no tienes motivos para borrarles la memoria, les está borrando la memoria a veteranos. ¿Qué significa? Que cuando tus soldados que lograron escapar, por ejemplo, de una tortura, por ejemplo, cuando hubo guerra entre Perú y Ecuador, ¿qué es lo que pasó? Soldados peruanos escapaban de Ecuador y habían sido torturados y regresaban a la frontera de Perú. ¿Qué hacían en la frontera de Perú? Pues literalmente lo que hacían era como dar su testimonio y entonces como que se apelaba a organizaciones internacionales a ver si lograban como reconocer estos crímenes de guerra, estas cosas que estaban ocurriendo que no están permitidas, ¿no? Entonces este tipo de ideas solo ocurren, como ya ocurren en la actualidad, no entendemos cuál es la diferencia significativa como para tomar eso en cuenta. Sexto punto, ¿qué es lo que pasa como al final acerca de que el punto de que los gobiernos tienen incentivos para ocultar, como entendemos que tengan los incentivos para ocultar, ya tienen los mecanismos para hacerlo. Estás haciéndoselo a veteranos, es decir, estos soldados están regresando al cuartel con todos sus recuerdos durante todos sus años de servicio, probablemente 20 años de servicio y están esos 20 años con sus recuerdos. Esos 20 años entonces pueden aportar al grupo de inteligencia. Esos 20 años entonces todos los aprendizajes que tienen los pueden usar literalmente como porque no se borran hasta que se retiran. Entonces, como tienen estos aprendizajes, pueden usarlos para que no repetir los mismos errores. No entendemos todo lo que nos está diciendo como oposición. Otro punto importante, nos hablan acerca de como, mira, es que se van a borrar los recuerdos traumáticos. ¿Los recuerdos traumáticos de quién se borran? Probablemente justamente de los soldados que estén como luchando cuerpo a cuerpo, que estén disparando, etcétera. Esos no son los soldados de inteligencia, o sea, hay que ser razonables. Los soldados de inteligencia, como los militares de inteligencia son generales, son gente que tiene otro tipo de preparación, otro tipo de estudios. Y ese otro tipo de preparación y otro tipo de estudios justamente permite que estos otros militares como eh, que estos militares no tengan estas experiencias traumáticas justamente porque tienen un cargo más alto y justamente solo mandan órdenes. Ellos son los que tienen el aprendizaje respecto a la estrategia y respecto a todo lo que conlleva llevar un ejército. Por ende, estas personas, pues al final no tienen por qué borrar su memoria si no tienen estos recuerdos traumáticos. Por ende, se entiende que el conocimiento significativo respecto a técnicas de lucha y ese tipo de ideas sigue existiendo y respecto a como si ocurrió tal crimen o no, sigue existiendo porque esos soldados no son los que disparan, esos soldados no son los que matan gente, sino son los que mandan al resto a matar y eso no genera experiencias traumáticas. Por eso es que no hay tantos generales, por ejemplo, que tengan como estrés postraumático, a diferencia de como soldados que sí tuvieron que estar en el campo de batalla y sí tuvieron que disparar. Esa es la diferencia significativa. Como, o sea, no hay tanta diferencia significativa con respecto a ese punto en particular, entonces creo que ya por eso como vamos entendiendo cómo vamos a ganar el debate, pero antes el POI, dime. Escúchame, pero yo tengo una fuerte duda con tu caso, y es de que, ¿por qué sería real todo lo que tú dices cuando estamos hablando de los niveles de delta? Es decir, si bien es difícil exponer, creemos que es mucho más difícil en la cámara cuando le borras la memoria, tal como lo dice el de gobierno, porque el de gobierno modelado que se le borra a O los sea, soldados. pero es que se le borra a los soldados que tienen, han vivido experiencias traumáticas. Los soldados más grandes, con mayor rango, no han tenido esas experiencias porque no disparan una bala, literalmente están dando órdenes, están como en otro nivel. Así funciona el ejército, literalmente. El soldado, los que están arriba, ningún almirante está literalmente peleando, está probablemente en una base militar y está comandando y diciendo qué es lo que se tiene que hacer. Entendemos por qué vamos a ese punto. Entonces, ¿por qué nosotros ganamos este debate? Básicamente porque les damos nuevos motivos diferentes a la nuestra alta, como el punto acerca de las narrativas y explicar cómo es que te impulsa a meterte a la guerra cuando te hablan acerca de que, por ejemplo, como mi papá fue a la guerra y pues yo también tengo que servir a la patria, ese tipo de narrativas. Segundo, como los políticos iniciaron una guerra por servir a la soberanía, por el bien de la soberanía, para recuperar la soberanía, entonces yo tengo que participar en eso y te impulsan, literalmente también porque te dan armas y te meten a un espacio en el que si tú no disparas, pues entonces te van a disparar instantáneamente. Ese es otro punto importante, porque si te disparan, o sea, si tú no disparas, ya te están obligando porque ves que otra persona te va a disparar justamente porque estás en un campo lleno de personas con armas, por ende entendemos que no tienen otra opción. Creo que ya les explicamos eso y además les explicamos cómo el punto de los logros se mantiene con respecto a el soft power y todas estas ideas de cómo al final
el incentivo de voy a estar en el ejército porque el ejército ha logrado tal, tal y tal cosa, sigue existiendo, se me pueden meter las ideas entonces de, mira, es que yo he logrado tal, tal y tal cosa, y entonces puedo seguir teniendo un reconocimiento significativo respecto a todo lo que he vivido sin necesariamente recordarlo exactamente, a pesar de que sí recuerdo gran parte de lo sucedido. Entonces, entendemos que si actualmente podemos empatizar con mecanismos de soft power, también podemos empatizar con nuestros propios logros al momento de tener como todos estos, todos estos como recuerdos constantes de lo que pasó a pesar de no recordarlo directamente. Alta, ¿qué dice? Alta dice como, no, es que ahora vas a tener una crisis porque de la nada vas a como que medio recordar y no recordar. La diferencia es que como no tienes el trauma. ¿Por qué? Porque el cambio que no entendió Alta de oposición era que el trauma en sí mismo ocurre cuando tú sientes literalmente lo mismo que sentiste en la guerra, cuando un impulso hace que literalmente sientas la misma sensación que tuviste en ese momento. Cuando tú no tienes esos recuerdos particulares de tener que disparar a alguien o cortarle la cabeza a una persona, pues entonces ver cómo le cortan la cabeza a una persona no te genera un trauma, no puedes estar traumado. No es que no sepas de dónde vienen tus sentimientos, solo no tienes la misma reacción porque justamente tu cerebro nunca ha experimentado el vivirlo de verdad y por ende no tiene cómo replicarlo y por ende no tienes esa misma sensación horrible que tienen los soldados y por eso es que la gente cuando ve películas de terror o películas de guerra no tiene estrés postraumático. Eso, gracias. Hola, bueno, voy a dar mi látigo en un segundo. Aceptaré puntos de la... Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Hay una diferencia entre debatir entre oscuros y blancos y debatir con grises, y esos son los matices. Eso es muy importante en el debate, y se preguntarán por qué. Porque todo lo que ha dicho la Cámara Baja de Gobierno en su látigo puede ser real. No obstante, creemos que el nivel de delta es suficientemente lejano como para poder ponderar todavía el caso de la baja de oposición. Es decir, noten, ellos dependen que todos los soldados tengan una confiabilidad extrema o se vean coaccionados a, por ejemplo, no hablar. ¿Eso sucede en la actualidad? No, existen múltiples soldados que ven de alguna manera como denuncias anónimas, como foros congresales donde las personas se pueden ver con sustento político, con apoyo político, en las cuales pueden seguir denunciando. Por lo tanto, no es como que no exista esto, sino lo que existe realmente en el debate es lo siguiente, y es que hay muchos soldados que todavía pueden denunciar y por lo tanto es importante todavía borrar la memoria para el ejército, no es como que no vaya a existir delta en ese punto. Segundo punto para la reconstrucción, lavado de cerebro. De nuevo, ¿qué tanta certeza es que todos los soldados te dan lavado de cerebros? Hay muy poca certeza. ¿Dónde sí hay certeza cuando le borras completamente la memoria? Tercer punto, respecto a la caracterización de eso solamente es para veteranos o los soldados, etc. Nos parece que es algo un poco ardilla en el debate cuando la alta de gobierno ya misma menciona de que esto va a ser un lavado de memoria para los soldados post una guerra. ¿Pero por qué eso es importante? Porque un soldado que tiene traumas no simplemente es un soldado que ya pasa sus 60 años, ¿verdad? Porque si no, se reduce rotundamente el delta que tienen los casos de gobierno. Los casos de gobierno dependen de lo siguiente. Después de una guerra, se te borra la memoria y pueden desbloquear sus impactos, que ya hemos visto cómo se los podemos refutar. Noten que cuando, bajo la caracterización del látigo de baja de gobierno, que es después de una guerra, cuando ya tienes 60, 70 años, los traumas que tienes son continuos. Entonces ya no importa tanto la reparación porque ya has sufrido demasiado. Bajo su caracterización para su refutación, también se baja el delta significativamente entonces en el debate. Eso es importantísimo, ¿por qué? Noten, las refutaciones que presenta el látigo de baja de gobierno tienen dos deficiencias. Uno, no contempla el delta gigantesco de los soldados que todavía pueden seguir denunciando y por lo tanto los impactos que concurrimos en el debate son reales. Pero dos, creemos que es bastante importante también mencionar que en su lado de la Cámara, bajo su lógica de refutaciones, los traumas que quieren proteger no se pueden proteger de la mejor manera. ¿Por qué? Porque noten, si es que no es después de una, no es después de una guerra y son cuando tengas 80 años, van a seguir sufriendo, por lo tanto la métrica del debate sigue yendo a favor de oposición en ese sentido. Vamos a pasar con compartidas de las otras cámaras, no sin antes si existe algún punto de información de la cámara baja sobre eso. Sí, sí. Lo que pasa es que igual como la moción dice en retiro, por ende, si es que se retiran jóvenes porque están traumados, pues entonces sí se mantiene el delta. Ahora, si se retiran viejos porque no tuvieron un trauma tan significativo como los que se tuvieron que retirar jóvenes, entonces pues se mantiene lo otro que te dijo sobre la reputación. Al final son matices, como tú dices.
Ya, miren, vamos a ver esto en el debate para sacarnos de esa discusión absurda. Si se retiran sumamente jóvenes y son como borrados de la memoria, se pierde el impacto que queremos lograr en baja oposición. Es decir, si es verdad lo que se retiran jóvenes, se pierde probablemente las denuncias que tengamos en oposición. Si es que se retiran viejos, no se puede perder, se pierde completamente el análisis que tiene el gobierno. Por lo tanto, ¿qué es más grave? Creemos que es mucho más grave las posibles vulneraciones a derechos humanitarios y la cantidad de personas que se ven perjudicadas en el mundo de oposición. Porque si es verdad esto de los matices y se reduce el delta significativo, la posibilidad, la sola posibilidad que se sigan habiendo decisiones altamente violentas que propone baja oposición es mucho más perjudicial a posibles traumas que se pueden ver subsanados en un futuro. Noten, creemos que hay varias diferenciaciones que podemos realizar con nuestra Cámara Alta para también ganarles el debate. Creemos que nuestra Cámara Alta depende netamente de la propia valoración que tiene una persona sobre valor. Es decir, yo no sé si es que todos los soldados hoy por hoy tienen valor o tienen este concepto de honor tan significativo como para poder conceder sufrimiento, ¿verdad? Nos queda muy poco claro en el debate, depende de esto, y creemos que personalmente es algo muy incertero. Es entonces que nosotros nos pondríamos por una cuestión de certeza. ¿Dónde hay más certeza? ¿Un soldado que de repente valore el dolor pero a costa de su sufrimiento o en un soldado que puede denunciar ante un maltrato? Creemos que la certeza que tenemos en baja oposición es mucho más grande en ese sentido. Es decir, cuando tenemos un mundo donde se borra la memoria, tenemos mucha más certeza que se le va a faltar básicamente los mecanismos de denuncias en los soldados y por lo tanto van a desbloquearse sus impactos de víctimas por genocidios, víctimas por malos tratos de los soldados, entre otras cosas. Nos parece que entonces la certeza es el punto de desequilibrio para adjudicar las oposiciones. Pero bueno, noten, queremos que con la alta de gobierno vamos a hacer algo bastante sencillo también. Queremos que el alta de gobierno le vamos a ganar por la siguiente razón, y es que ambos queremos entrar a la métrica en qué lugar hay más sufrimiento. Noten por qué en su lado de la Cámara no hay tanto sufrimiento como en el lado de oposición. En su lado de la Cámara dependen de varias cosas. Uno, que los soldados no tengan probablemente programas psicológicos por los cuales puedan reintegrarse. Dos, que los soldados no tengan familias, familiares que los apoyen, entre otras cosas. Eso es importantísimo en el debate, porque si es verdad lo que el Estado tiene un deber muy importante con los soldados y por lo tanto tiene que ayudarlos en ambos lados de la Cámara, el delta se reduce en la medida que tenemos que en ambos lados de la Cámara, borrándoles la memoria o no, los soldados van a recibir cierta ayuda del Estado y por lo tanto no va a cumplir ese impacto desproporcional que tiene la Cámara alta de gobierno. ¿Dónde sí hay un daño significativo? Hay un daño significativo donde no hay fiscalización, donde no hay activismo militar, Punto. donde probablemente haya muchas más personas que sean más propensas a ser violentas porque ya no se les va a recordar las órdenes que se les dé. Esto es importantísimo en el debate, panel, porque cuantitativamente entonces nos sobreponemos al alto gobierno y deberían valorarnos de esa manera. Dime, Alan. En realidad lo que dices no es cierto. Eso ya estaba previsto con los sesgos que tienen estas personas y con los traumas que hace que sea significativamente más difícil poder ayudarles. Nuestra alternativa de gobierno es la única solución. Ok, que sea difícil no significa que sea la única alternativa en el debate. Creemos de que los traumas psicológicos tienen múltiples maneras de lidiar como traumas psiquiátricos, como recuperaciones psiquiátricas, como pastillas antidepresivas, entre otras cosas. Pero incluso si es que es cierto, creemos que vamos a hacer en la ponderación frente a los daños. Es decir, ¿dónde conviene más como que solucionar? ¿En víctimas que no han dado el consentimiento para estar dentro de la guerra o en soldados que sí han podido dar cierto consentimiento para poder ir y batallar? Queremos que las víctimas que se ven en el lado de oposición se ponderan frente a las víctimas que se ven en el lado de gobierno, es decir, los soldados, por un simple hecho del consentimiento que sean las víctimas. Pero aparte, porque no tienen medidas de reparación. Los soldados tienen el apoyo del Estado para poder recapacitar psicológicamente. ¿Quién no tiene el apoyo del Estado muchas veces? Las víctimas que han vivido genocidios, que han vivido traumas gigantescos, entre otras cosas. ¿Dónde hay más víctimas en el debate? Cuando se les borra la memoria a los soldados y no pueden, por lo tanto, realizar todos los mecanismos que hemos prevenido desde la baja oposición. Por último, ¿por qué ganamos el debate? Y lo tenemos bastante claro. Queremos de que nuestras razones son bastante importantes. La caracterización que proponemos de por qué el gobierno va a ser perverso se debe ponderar frente a cualquier otra caracterización. ¿Por qué? Una simple razón. No hay mecanismos por los cuales entendemos que el gobierno no va a ser perverso en el debate. Es decir, ni la alta de gobierno ni la baja de gobierno no nos han indicado por qué el gobierno puede ser funcional o va a borrar selectivamente bajo el criterio de los traumas. Queremos que el criterio del aprovechamiento, queremos que el criterio de prevenir básicamente que los militares se vean expuestos es un criterio que está mucho más probado en el debate. Por lo tanto, el caso de baja oposición también cumple el nivel probatorio suficiente para ponerse frente a los gobiernos. Es entonces que desbloqueamos los principales puntos y demostramos por qué bajo la métrica del dolor ganaríamos este debate orgulloso de... Pero bueno, la última que haya son cerradas, no es última que está ronda,
Sí.